buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM en Monterrey. Te damos la bienvenida y te damos también muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están aquí en cabina acompañando como todos los jueves, ya listos para tomar tu mensaje, tu llamada, para lo que gustes y mandes. Es mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos. Y vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de comunicación. Los números de teléfono aquí en cabina, los que tú ya conoces de Radio Esperanza, son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y terminación 55. También te voy a dar mi número de celular personal por si quieres comunicarte conmigo, no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Además podemos estar en contacto también por correo electrónico. Si tú nos escuchas en algún otro lado de la República o incluso fuera de la República, ahí puedes mandarnos un correo y ahí podemos estar en contacto, resolver tus dudas y está dentro de nuestras posibilidades. Es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También podemos estar en contacto vía Facebook. Podrías buscarnos ahí en Facebook. Búscanos como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También si gustas visitar, tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, y también de ahí te puedes ligar a nuestro canal de YouTube. Ahí están subiendo constantemente nuestras predicaciones, todo nuestro ministerio en radio, nuestras prédicas dominicales y algunos que otros recursos que te pueden ser de bendición. Y estas son nuestras vías de comunicación. También para los que preguntan en dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos el domingo al mediodía en el mero centro, en un local en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Está en la calle Juárez, 127 Altos, Juárez 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez Cruz con Aldama, en el centro de San Nicolás, frente a la plaza principal de San Nicolás, de hecho. La plaza principal es aquella donde está el Palacio de Gobierno de ahí de San Nicolás, ¿ok? Y ahí estamos todos los domingos al mediodía cuando gustes visitarnos. Si tú no puedes acudir hasta acá, tenemos algunas otras células ahí regadas. Por ejemplo, los sábados tenemos una allá en Juárez, Nuevo León. Los martes tenemos una en la colonia Niño Artillero. Los miércoles en la colonia Fresnos en Apodaca. Y creo que son todas. Sí, a los domingos en la tarde también estamos en Escobedo. Si quieres, si estás por aquel rumbo, por cualquiera de estos, solo mándame un mensaje de texto o un correo y ahí te compartimos más información, ¿ok? Y esos son todos los avisos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando desde hace ya un buen tiempo de pecados, ¿sí? De santidad, y luego esto nos llevó a ver pecados ignorados, ¿verdad? Pecados ignorados. De eso hemos estado hablando. De santidad, ya no sé cuándo empezamos con esto, con este tema, con el tema de la santidad. Pero es tan importante que la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy queremos hablar de otro. Hemos hablado de pecados ignorados
que es la falta de lectura de la palabra la que nos trae hasta acá, a ignorar esto, a ignorar cosas que son pecado, por no leer la Escritura, porque la Escritura, la ley, decía Pablo en Romanos 7, que por la ley él conoció el pecado, ¿verdad? Por la ley es que él conoció el pecado. Entonces no hay otra forma de saber lo que es pecado más que yendo a la Biblia. Y hoy vamos a hablar de otro pecado que es muy fácil de caer, pero no solo de él, sino porque es un tema muy grande, muy extenso, ¿sí? Y yo creo que no nos alcanza con un solo programa. Okay. Mira, en la Biblia se habla de un juicio que nos espera a todos. Dice Hebreos 9:27 que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En Apocalipsis al final habla del juicio del gran trono blanco y así la Biblia habla y en algunos pasajes nos deja ver un poquito de cómo será aquel juicio. Por ejemplo, en Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Y ahí nos deja ver un poquito de cómo seremos juzgados, ¿sí? Pero en ningún lado está más claro cómo será aquel juicio como en Mateo 25, todo Mateo 25. Si tú leyeras todo Mateo 25, primero nos habla de ser servidores, siervos de Dios, de que ojalá y Él nos encuentre haciendo de tal manera. ¿De qué manera? Después en Mateo 25:14 nos da la parábola de los talentos, que de hecho nos indica cómo será el juicio, cómo el Señor vendrá y nos pedirá cuentas sobre qué hicimos con los talentos que Él nos dio. Ahora, talentos no solo se refiere al dinero, ¿sí? Hay tantas cosas que el Señor nos ha dado, pero claro que también está hablando principalmente del dinero. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Y por si fuera poco y te quedara duda, ahí mismo en Mateo 25 nos enseña qué deberíamos de estar haciendo con el dinero. Dice, por ejemplo, en Mateo 25:35, ahorita vamos a leer un poco más de este pasaje de Mateo 25, pero mira del 35 en adelante, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Y el rey, dice en el 25:40, les dirá: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. ¿Sí? Y si miras las cosas que dice, son cosas que implican dinero. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. ¿Ok? Son cosas que nos enseña, por eso se liga cosa tras cosa, ¿sí? Primero nos habla de ser servidores, luego nos dio la parábola de los talentos, que habla del dinero, y luego nos dice en qué deberíamos de estarlo invirtiendo. Es un tema delicado el dinero, muy delicado, muy delicado. El dinero es lo que mueve al mundo prácticamente. Si tú miras al mundo, todo lo que existe de maldad, prácticamente es porque el mundo es capaz de hacer cualquier cosa por obtener dinero. El dinero es el Dios de este mundo. Hay robos, hay estafas, hay engaños a diario, hermano, en nuestro trabajo. Tú ves gente abusando de otra, engañando, y cuando engañan a alguien dice: oh, soy muy inteligente. Hay hipocresía, hay asesinatos, muerte, todo por dinero. Cuando hay la corrupción en la política, ¿tú crees por qué? Porque es para obtener dinero. ¿Sí? Ponerle a los puentes material más barato. ¿Para qué? Para quedarse con dinero. Se va un político, sale el gobernador de cualquier estado y se va lleno de dinero. En todos los niveles, ahora en la calle, desde el tránsito que nos pide una mordida, es por el dinero. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero fíjate algo bien claro, de todos los males. De todos los males. Oye, cuando hay unas guerras, país contra país, nación contra nación, ¿por qué es? Pues por obtener dinero, por el petróleo, por el control, por el poder.
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mira lo que dice el 1 de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Nosotros no deberíamos de andar tras el dinero. Dice, tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tristemente, el amor al dinero se nos ha metido a las iglesias, disfrazado de doctrinas cristianas, doctrinas que tal vez tú escuchas o vives en medio de ellas, como la doctrina de la prosperidad. Iglesias, pastores que te enseñan a desear el dinero, a pedir dinero, cosas materiales. No debes de ser conformista. El cristiano debe tener éxito. Tú, mujer, eres una princesa de Dios. Nada debe de faltarte. Y es increíble ver pastores que predican esta doctrina y verlos cómo viven. Ricamente, con guardaespaldas, con coches de lujo, con ropa de lujo. El amor al dinero en su máxima expresión dentro del cristianismo, entre comillas. Entre comillas, eso no puede ser cristianismo, hermano. Si tú vas a una iglesia de estas de la prosperidad, yo no sé qué piensas. Yo conozco iglesias de esta, una allá por la fe, que tiene un pastor y que entra con guardaespaldas por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Cómo puede estar la gente tan cegada? ¿Cómo puede estar la gente tan cegada? Pero no es la única doctrina, hay muchas doctrinas que giran alrededor del dinero. Una que está casi en todas las iglesias, sin respetar denominación, el diezmo, ¿no? Las ofrendas. Hay iglesias que todavía piden primicias por el amor de Dios. Y ofrendas, primicias y todo lo que se dejen, ¿no? Pero antes de hablar de estas doctrinas en específico, vamos a hablar el tema del dinero, desde el inicio de la doctrina. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el tema del dinero. Hay pastores que engañosamente dicen, oye, la Biblia habla mucho del dinero. Jesucristo habló más del dinero que de la salvación. ¿Lo has escuchado, esos tipos? Sí, pero casualmente, entre comillas, habló en contra. O sea, claro que te dicen, la Biblia habla de dinero. ¿Ves? Por eso yo hablo de dinero. Sí, pero Jesucristo hablaba en contra. Es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Pero hoy el pastor te dice, la Biblia habla de dinero, tienes que ser rico. Ah, sí, no es lo mismo que predicó Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto un poco y comencemos desde el principio. Yo creo que si estudiáramos esto, vamos a hablar varios puntos que la Biblia habla del dinero, pero con el primer punto, mi hermano, cambiaría toda nuestra perspectiva, ¿sí? ¿A quién pertenece el dinero? Fíjense, esa sería la primera pregunta en este tema. ¿A quién pertenece el dinero? Ojo, porque estoy hablando o creyendo que hablo y que predico a gente cristiana, gente que ha tenido su encuentro con Cristo, ¿sí? Y hablo de lo que creen o lo que deberíamos de creer los cristianos. ¿Qué dice la Biblia? No hablo al mundano, el mundano no tiene por qué creer esto. ¿Qué dice la Biblia del dinero? ¿A quién pertenece el dinero? La Biblia dice que nada es nuestro, ni nosotros mismos nos pertenecemos, ni el dinero que traemos en la bolsa, ni lo que tú consideras tu sueldo, todo le pertenece a Dios. Miren, Primera de Crónicas 29:11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, victoria y honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todas las cosas. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y mira el 29:12, las riquezas y la gloria proceden de ti. David dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y todo es tuyo, repítelo, guárdalo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios, todo. ¿Qué le darás? ¿Qué le darás? Te doy el 10%, si todo es de Él, el 100%, y por ahí deberíamos de comenzar. Por ahí comienza la doctrina del dinero. Mira lo que dice Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová
de los ejércitos. Todo es de Él, le pertenece a Él. Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. De Jehová son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Jehová, a Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ojalá y estés tomando nota. Si acaso no tomas nota y te interesa la grabación, solo tienes que marcarnos y te la hacemos llegar. Mira el Salmo 50:12. Dice Dios, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y esos son algunos de todos los versículos que hay en la Biblia que enseñan esto. Y yo creo que eso está claro. El dinero es de Dios, así como todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Nuestra casa, nuestro coche, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra ropa. Voltea a verte, todo lo que traes puesto le pertenece a Dios. Esos zapatitos, esas sandalias, esa cadenita, ese anillito, todo le pertenece a Dios. ¿Lo crees así? ¿Lo sabes en tu corazón? Así es tu vida. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Porque por eso, alguien puede decir, ¿y por qué es tan mala la doctrina del diezmo? Porque enseña lo contrario. Enseña lo contrario. La doctrina del diezmo enseña, todo es tuyo, tú te lo ganas y dale el 10% a Dios, como si fuera un limosnero. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Es decir, tú ganas dinero, tú trabajas, tú eres inteligente, tú estudiaste, tú eres Juan Camaney, y de lo que tú ganas, Juanito Camaney, dale una limosna a Dios. Dale su limosna. Sí, su limosna, un 10%. ¿Sí? Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que los limosneros somos nosotros. Aquella mujer cuando se encontró con Jesucristo y Jesucristo le dijo que había venido solo a sus hijos y la comparó con un perrito, y aquella dijo, sí, pero los perritos también recogen las migajas que caen de la mesa. Eso somos nosotros. No es el hombre el que le da migajas a Dios. Es el hombre el que se conformaría con recibir las migajas de Dios. Pero bueno, la Biblia enseña esto, todo es de Dios y tienes que creerlo así. Esto te haría resbalar, nos hace resbalar. Mira lo que dice Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas aumente, y se enorgullezca tu corazón, y digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios. Eso es lo que dice. No vayas a creer que todo lo has hecho con tu fuerza, sino que todo viene de Dios. Todo es de Dios. El dinero le pertenece a Dios. Lo que tienes le pertenece a Dios. Aun cuando traigas en tu bolsa o lo tengas en tu cuenta de banco, sigue siendo de Dios. El trabajo, el sueldo, los honorarios, tus ventas, solo es el medio que Dios utiliza para hacerte llegar su dinero a tu bolsa. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué lo pone en nuestra bolsa? Esto es súper importante. Gracias. ¿Qué somos los cristianos? Esto es lo más importante. Es lo más importante que nos podría pasar. Este es el segundo punto. Ya vimos que el dinero es de Dios. Bueno, antes de pasar al segundo, el principal deseo que Dios tiene para el dinero, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que no lo amontonemos.
Eso lo enseña la palabra de Dios, sino que lo usemos para su reino, que lo usemos como Él quiere, para ayudar a otros, que lo repartamos, que tengamos misericordia. Es lo que leíamos ahorita en Mateo 25:31. Dar a los pobres, al necesitado, al enfermo, a la viuda, al extranjero, al huérfano. La próxima semana hablaremos del diezmo y verás esto desde el Antiguo Testamento. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ok? Pero mira esto, mira, no sé cómo llama, mira esta figura. Tenemos a Dios de un lado, en los cielos. Ahí está el Señor como dueño de todo, incluso del dinero. Y por otro lado, en la tierra, está el desvalido, el pobre, el hambriento, el extranjero, la viuda, el huérfano, el enfermo, que Dios quiere bendecir. ¿Qué hace para enviarles dinero o alimento o lo que sea que necesiten? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se los hace llegar? ¿Se los lanza desde el cielo? ¿Hace Dios que lluevan billetes y monedas? No, ahí es donde entramos los cristianos, los hijos de Dios. Estamos llamados a participar en el plan de Dios. Tenemos la mente de Dios, el corazón de Dios, el Espíritu de Dios. La iglesia del Señor. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia, las personas, los cristianos. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Él nos redimió, nos encanta decirlo. Nos salvó, nos compró. ¿Pero para descansar? No. Él nos rescató ¿para qué? ¿Para que no faltes a la iglesia? No. Él murió por nosotros ¿para qué? ¿Para danzar? ¿Para aullar? Mira lo que dice 1 de Juan 4:9. 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, tenemos una labor que hacer, es vivir por Cristo, que quiere decir en lugar de Cristo, ser nosotros Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos nosotros los que actuamos como Cristo. Mira 2 de Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, os rogamos, reconcíliense con Dios. Somos sus embajadores, sus representantes en la tierra. Somos sus manos, su boca, y traemos el dinero de Dios en la bolsa. No es tuyo, no es tuyo. Y esto, por eso hay tantos errores de fondo. ¿Qué es ser cristiano? Un cambio total de vida. La invitación de Cristo, el que pierda su vida, la ganará. El cristianismo no es una persona igual que antes, con los mismos deseos, que Jesús le ayuda a lograrlos, como predican las iglesias de la prosperidad. ¿Quién te está engañando con eso? El cristianismo no es creer que Jesús te va a ayudar con tus deseos. No, no te va a ayudar a ser mejor profesionista, a tener más dinero. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es dejar todo, deja todo y sígueme. Así invitaba Jesús. Ser cristiano es dejar nuestros sueños, nuestros proyectos, dejarlos para tomar los deseos y los sueños y los proyectos de Jesús. El cristianismo es nosotros viviendo por Él, viviendo su vida, viviendo en su lugar. Y desde ahí deberíamos de empezar a preguntar, mira tu vida, ¿Jesús viviría así como tú estás viviendo? Así, 2 de Corintios 4:11, estamos entregados a muerte por Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. 2 de Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos de dejar de pensar en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestros deseos y vivir para aquel que nos salvó. Debemos de ser representantes, embajadores, dice la Biblia, y preguntarnos qué haría Jesús con su dinero y usarlo como Él quisiera usarlo. Eso es lo que debemos de hacer. Dios por un lado, las necesidades por el otro, y nosotros
en medio. Nosotros como las manos de Dios, como las manos, imagínate. Él podría al hambriento enviarle maná desde el cielo, ya lo ha hecho. Él podría al pobre hacerlo rico mañana, pero eligió que tú vayas y lo busques y le lleves un plato de comida o una despensita en el nombre de Jesús. Tú eres las manos de Dios. Él podría hacer llover oro para dar dinero al necesitado, pero no lo hace así. Él pone dinero en tu cartera, su dinero, el dinero de Dios en tu cartera. Imagínate, yo no sé quién podría pensar que esto es malo. Es una bendición, es un gran privilegio que Dios nos haya tomado en cuenta para tener su dinero en nuestra cartera, en nuestra bolsa. ¿Comprendes cuál es nuestra función? Somos administradores. Es un privilegio. Servimos a Dios, administramos su dinero. Es increíble que haya elegido a seres como nosotros para hacer esto. Es una confianza total, es una gran confianza. Esto en el mundo solo se hace con personas de mucha confianza. De hecho, en el mundo hay un delito que se comete cuando alguien deposita su confianza en una persona, le confía algo, le confía su dinero y la persona lo usa mal, lo usa para su beneficio. Eso se llama abuso de confianza y eso se paga con cárcel, es un delito. Nosotros somos la unión, el enlace de Dios con la gente que Él quiere bendecir. Nosotros somos los que hacemos llegar los recursos de Dios a los que lo necesitan. No solo recursos financieros, hay muchísimas cosas. La predicación, su palabra, las enseñanzas, el amor de Dios. Todo eso nosotros somos los encargados. Predicar. Lucas 10:2 dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros poco. ¿Te das cuenta? Dios por un lado, los incrédulos por el otro y sus hijos en medio, predicándoles, proveyéndoles, ayudándoles, mostrándole la mano de Dios, dándoles lo que Dios quiere darles. ¿Cómo estás usando el dinero de Dios? Si no lo usas como Dios quiere, estás cometiendo un abuso de confianza. Estás robando a Dios. Estás robando a Dios. Tú que me escuchas, estás robando a Dios. Yo creo que ya has escuchado esta frase, ¿no? Estás robando a Dios, te dicen los pastores de hoy, en las iglesias de hoy, pero te dicen cuando no les das a ellos, ¿verdad? No, eso es mentira. No es cuando no das en la iglesia. Es claro que tienes que dar. Todo el que pertenece a una iglesia tiene que ayudar con los gastos, pero eso no es todo. Eso no es todo. La iglesia por eso enseña esto. El pastor por eso enseña esto. Da el 10% en la iglesia y ya. Eso es fatal. Eso es lo fatal de la enseñanza del diezmo. Esto es lo más grave. Todo le pertenece a Dios. No te pertenece a ti. Tú eres el servidor de Dios. Tú eres un administrador. Y eso es un gran privilegio. Pero si no lo usas como Dios quiere, eso es un gran pecado. Un pecado ignorado, otra vez de lo que estamos hablando, de algo que probablemente la mayoría estamos cometiendo, pero no lo vemos como pecado. Y sin embargo, cuando estemos delante de Dios, como vimos ahorita en Mateo 25, Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con mis talentos? ¿Qué hiciste con mi dinero? ¿Y qué le vas a decir? Bueno, es que pues es Navidad, había que comprarle regalitos a todos los sobrinos. Y a mis hijos, pues desde su Nintendo, porque ya cambió. El año pasado le compré uno, pero pues ya pasó de moda ese. ¿Y cómo estamos gastando el dinero? ¿En cosas vanas? ¿En cosas materiales? El dinero de Dios. El dinero de Dios. Imagínate cuántas personas necesitadas a diario oran a Dios por un taco, por un alimento. Y Él quiere responder esas oraciones. Y Él ya envió su dinero a la tierra y lo puso en el bolsillo de sus hijos, los cristianos. Y si no lo estás entregando, no solo estorbas la obra de Dios, sino que le estás robando a Dios.
Y ese es un gran pecado. El dinero que traes en tu bolsa, el dinero que te pagan cada fin de semana o cada quincena, no es tuyo, es de Dios. Y Dios lo pone en nuestras manos con un propósito. Dios te lo confía. Imagínate qué palabra. Dios confía en ti. Jesús explica, ahora sí vamos a leer los pasajes que te dije al principio. Mateo 24. Mira cómo al final de ahí, en el 24:45, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y eso somos tú y yo. Mira lo que dice en el 24:46, bienaventurado el siervo, al cual cuando el Señor venga, lo halle haciendo así. ¿Qué estás haciendo con el dinero de Dios? Y esto no es solo de diciembre, mi hermano. Hoy, tristemente, a algunos en diciembre les entra ahí el espíritu navideño y salen a repartir juguetes, cobijas. Y es bueno, síguelo haciendo. Pero esto no es solo en diciembre. Tú traes el dinero de Dios desde enero hasta diciembre. Allá adelantito narra la parábola de los talentos. Te decía ahorita, por ejemplo, en el 25:14, ahí comienza. ¿Sí? Bienaventurado el que el Señor encuentre haciendo así. Terminamos y en el 25:14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, esta es figura de nuestro Señor, llamó a sus siervos, y esos somos nosotros, y mira lo que dice ahí, les entregó sus bienes, ¿sí? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 talento. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 ganó 2 y el que recibió 1 fue y escondió el dinero, es decir, no hizo nada, lo guardó. Cuando vino el Señor arregló cuentas con ellos. Dice en el 25:20. Llegó el de los 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me diste y aquí tienes otros 5. Igual hizo el de los 2 y el Señor les dijo en el 23, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Luego vino el que había guardado el talento y no produjo nada. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Miren el 28, quítenle el talento y denlo al que tiene 10. Y al siervo inútil, ¿qué hacen con él? Échenle en las tinieblas de afuera. ¿Te das cuenta? Jesús dice muchas cosas aquí, pero lo más importante, el dinero se nos da, se pone en nuestras manos para producir frutos en el reino de Dios. Y un día el Señor nos pedirá cuentas. Entre tantas cosas, tantos talentos que nos dio, ¿qué hiciste con aquella voz? ¿Qué hiciste con tus pies, con tus manos? ¿Qué hiciste con la inteligencia que Él te dio? Hay gente que dice, es que yo entiendo muy bien la palabra, ¿y qué estás haciendo con ello? No se nos da entendimiento para guardarlo, se nos da para enseñar a los demás. ¿Qué está? Y principalmente te preguntará, ¿qué hiciste con sus talentos? Porque pertenecen a Dios. Nosotros solo somos siervos y tenemos el gran privilegio que nos escogió para administrar sus bienes, pero un día el dueño regresa y le pide cuentas al administrador. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué contestarás cuando te pregunte, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Qué le dirás? Bueno, yo te di tu pedacito, tu diezmo. Eso le vamos a decir. Y mira lo que dice Juan 12, 47 y 48. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, dice Jesucristo. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿A qué se refiere? A que el juicio será con la palabra. Cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con mis talentos? Y tú le digas, bueno, yo te di tu pedacito. Ah, sí, ¿a qué horas me lo diste? Se lo di al pastor. Y Él con la palabra te va a decir, y ojalá pudieras responder. A ver, hijo, mira, voltea a tu hijo a ver la Biblia esa que tienes en la mano. Y di, ¿dónde dice que Dios pidió que le diéramos el 10% a un pastor? ¿En dónde dice? ¿En dónde dice que se lo des al pastor? ¿En dónde dice que solventaras esa vida de riqueza de un hombre? ¿No has leído jamás Mateo 25? ¿Qué le vas a decir el día del juicio? Cuando Él te diga, porque tuve hambre
y no me diste de comer, porque estuve desnudo y no me vestiste, porque estuve enfermo. Es Jesús hablando. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a meter, hermano? ¿En dónde nos vamos a meter? Es verdad que los pastores les sobran versículos. Mejor es dar que recibir. El que siembra escasamente, recibirá escasamente. ¿No es así? El que da... Todo eso está en la Biblia. Todos esos versos que te mencionan los pastores están en la Biblia. Solamente hace falta uno. Oye, ya te convencieron. Sí, ya me mencionaron todos los versículos. Mira, hay que dar. El dador alegre. Dios ama al dador alegre, es cierto. Hay que darle a Dios, es cierto. ¿Y en dónde dice que ese pastor es Dios? Pero busca un verso donde diga que darle a una persona es darle a Dios. Fuera de Mateo 25 no hay otro, ¿sí? Y mira lo que dice a quién le tienes que dar. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Así se usa el dinero de Dios. ¿Estás visitando cárceles, hospitales, colonias pobres? ¿Tienes algún ministerio? Si no lo tienes, estás robando a Dios. Si no lo tienes, estás en pecado, en pecado. Por eso es tan grave la doctrina de la prosperidad que te enseñan hoy, ¿sí? A vivir como tú quieras. En cuanto a tu dinero también, trabaja, ojalá y te vaya bien, es más, vas a ser próspero. Pero tú dale el 10 a Dios, por poco y ya nomás dice, aviéntaselo ahí, hombre, que lo recoja. Hay quien dice, aviéntalo al cielo y lo que agarre es de él, ¿no? Y así es la vida cristiana de hoy, entre comillas. Trabajamos como el mundo, nos divertimos, descansamos, no hacemos nada por Dios, y el domingo llevamos nuestro 10% a la iglesia, y ya creemos que está bien, y que el otro 90% es para nosotros. ¿No te da temor Mateo 25, léelo cuantas veces sea necesario. ¿Qué le vas a preguntar a Dios cuando te pregunte por los talentos que Él te dio? ¿Qué le vas a decir cuando te condene y te diga, porque tuve hambre y no me diste de comer? Le estabas dando a alguien que le sobra, que le sobra, que le sobra. A ese pastor ya le sobra, mi hermano, ya le sobra. Y aquel que dice, bueno, yo le doy en lo que haga con él, pues él sabe. No, porque el dinero no es tuyo. Porque el dinero no es tuyo, es para usarlo como Dios manda. Antes de irnos te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Aquí en cabina de Radio Esperanza son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También mi número de celular es el 818-252-8607. La vida cristiana en verdad no es así como nos la han enseñado, menos estos que nos piden el diezmo, menos esas iglesias de la prosperidad. Claro que trabajamos, gloria a Dios, porque Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da las fuerzas, y cuando cobras, Él es el que nos da el dinero. Hay que comenzar a trabajar para Dios, con tu tiempo, con tu esfuerzo también. Es decir, Él nos dio dinero. Ahora, ¿qué quieres que hagamos con Él? Implica separar tiempo para Dios. Oye, pero ¿y mis hijos? Claro que hay que proveer. De hecho, la Biblia, hermano, la Biblia es tan sabia, Dios es tan sabio, que nos enseña cómo se usa aquel dinero. Claro que hay que proveer para los nuestros. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y de hecho, en segundo lugar está la iglesia, pero no la iglesia del edificio, ¿sí? Los hermanos. De hecho, si tu pastor está necesitado, pues provéelo, ayúdalo. Pero hermano, no le proveas su riqueza. Si ya trae un carro de lujo, si ya trae guardaespaldas, si ya tiene una mansión, ¿sí? Hermano, Él ya no necesita de ti, Él ya no necesita dinero de Dios, ¿sí? Y así es el orden, la Biblia lo enseña.
Solo que no estamos estudiando la Biblia. Y después, ¿qué más hago con su dinero? Hay que servir a Dios. Pero servir a Dios implica no solo dinero, implica tiempo para Dios, implica que tienes que ir al súper, que tienes que andar buscando precios para comprar víveres, ¿sí? Implica tiempo para hacer unas bolsitas, unas despensas. Implica tiempo para que ya sea en tu carrito o en uno prestado o en taxi, cargar los víveres e ir a algún lado a compartirlo, a la cárcel, a un hospital, a una colonia pobre. Implica tiempo y dinero. Dinero para comprar, aparte de los víveres, folletos o Biblias. ¿Sí? Implica esfuerzo. ¿Para qué? Implica vencer el miedo para predicar el evangelio. Eso y mucho más implica servir a Dios. Implica dejar la comodidad en la que hoy está sumido el pueblo cristiano. Implica dejar la comodidad. Dios no nos llamó a ser exitosos ni a descansar. Dios te llamó para que le dejes todo y le sigas a Él. Deja todo y sígueme. Y dejar todo es tus fuerzas, ya no te pertenecen ni tu cuerpo, ni tu tiempo, ni tu dinero. Implica invertir todo aquello, implica comprar panecito, jamón para hacer sándwiches. Y dejar tu cocina hecha un asco. Y en la mañana levantarte cansada y limpiar. Pero no lo haces para ti, dice la Biblia. Todo lo que hagas, hacerlo como para Dios. Está sucia, gloria a Dios, porque fue para servir a Dios. La vida cristiana implica mucho. Implica levantarse de la mecedora o del sofá ese en el que estás. Ya tienes pozo ahí, mi hermano. Ya tiene pozo ahí. Implica levantarse cuando llegas cansado de trabajar. Pero hay que hacerlo. Porque hay tanta gente que les falta lo indispensable. Y Dios no quiere que le falte lo indispensable. Para eso envió dinero suficiente a la tierra. Y lo envió a sus hijos, a ti y a mí, a los cristianos. Y nos estamos quedando con Él. De eso se trata. De eso se trata. No se trata de si tienes mucho o poco. Se nos pide dar fruto con lo mucho o lo poco que el Señor nos haya dado. Alguien puede decir, pero yo soy pobre. Mira la parábola de los talentos. Él no está pidiéndote a ti que eres pobre, que abras un orfanato, porque no tienes dinero para eso. Al de 5 le pidió como 5, al de 2 le pidió como 2, y al de 1 le pedirá como de 1, porque Dios es justo. Y lo poco o mucho que llega a tu bolsillo viene de parte de Dios, y no se nos da para acumularlo. Dice Lucas 12:48, aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Sí? Si Dios no es injusto, no está pidiendo a ti que ganas 100 pesitos diarios, no está pidiendo que regales 5,000, pues ¿de dónde los vas a sacar? ¿Verdad? Pero está pidiendo que lo honres con aquello que Él puso en tu bolsa. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Qué le dirás a Dios? ¿Lo ahorré para el futuro? Oye, mi dinero, hijo, para los pobres, bueno, lo tengo guardado. ¿Para qué? Pues es que en el banco me da interés, ¿no? Y luego, pero si no es tuyo. Bueno, es que en diciembre voy a comprar aquella pantalla de 30 o 40 o 50 pulgadas. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? No, bueno, nomás lo voy a tener guardado por si se ofrece. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? Lucas 12:16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensó, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, ya sé, derribaré mis graneros, los haré más grandes, y ahí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que guardaste, ¿de quién será? Dios no nos da dinero para tenerlo guardado, por si viene algo imprevisto. Hermano, por el amor de Dios, ¿algo imprevisto para quién? ¿Cómo habrá imprevisto para Dios? No, todo lo que llegue a tu vida viene de parte de Dios, y Dios no te manda a tener dinero guardado para cuando llegue la mano de Dios a tu vida. No es así. Dios está en contra de eso. Dios está en contra de eso.
Lucas 12:37, otra vez, bienaventurados los siervos, a los cuales cuando su Señor venga, halle velando. Hacer esto es velar. Hacer esto es velar. Es como si tú tienes una empresa y contratas un administrador y al poco tiempo vas y le pides cuenta. Imagínate tú en tu trabajo que tienes un negocio y contratas un administrador porque tienes que ir a tu tierra un mes y lo dejas administrando tu negocio y al poco tiempo vas y le dices, a ver, ahora sí que ¿cómo fue el negocio? ¿Qué hiciste con el dinero? Imagínate que dice, bueno, saqué del banco y compré una casa, ¿verdad? Y luego a mis hijos, a todos, les compré carro, ¿sí? Y ya la última se la di a un pastor porque pues soy cristiano. ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Qué harías? Para empezar, ¿y quién te dijo que hicieras eso? ¿Quién te dio permiso de hacer eso? Eso es robar. Y eso es lo que estamos haciendo. Tú dices, yo di el diezmo a la iglesia. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? ¿Y los pobres? No, pero yo se lo di al pastor. Pues pobre, ya nomás tenía 4 carros. Porque uno pues ya estaba bien viejo, ya era 2015. Para el pastor ya es bien viejo, ¿no? ¿Y los pobres? ¿Y los incrédulos? ¿Cuál es nuestra tarea en este mundo? ¿A qué fuimos enviados? ¿A qué fuimos enviados? Dice 1 Corintios 4:2. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Fieles. Y eso es lo que tú y yo somos. Administradores de parte de Dios. Esa es la tarea del cristiano. El cristiano es un administrador de todos los bienes de Dios. Hoy estamos hablando del dinero, pero no solo de eso. No solo de eso. La Biblia está llena de esto, de cómo será el juicio. Ahorita veíamos Mateo 25, pero si avanzas, por ejemplo, Apocalipsis 20, en el 20:12, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Y qué está escrito en tu libro? Lo que está escrito ahí tiene que concordar con la palabra de Dios, ¿sí? Eso es, porque dice 2 Corintios 5:10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Qué estás haciendo como administrador de Dios? Alguien puede decir, pero que no somos salvos por gracia, ¿cómo que hacer obras? Somos salvos por gracia, pero fuimos salvados para algo. Dice Efesios 2:8. Fuimos salvados para hacer buenas obras, las cuales se prepararon de antemano. Fuimos hechos para hacer buenas obras, no para ser ricos, no para enriquecer a alguien, no para estar sentados como iglesia. Somos luz, debemos ser luz en el mundo, debemos reflejar a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que se nos manda a hacer. Mira las historias de la Biblia, los personajes de ahí. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo al pastor. No, dijo, dáselo a los pobres, dáselo a los pobres. Zaqueo, cuando conoció a Jesús, dijo, la mitad de mis bienes doy al pastor. No, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sí? Eso es lo que manda, eso es lo que manda. Miren Hechos 20:35, Hechos 20:35. Les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y dicho sea de paso, y yo creo que esto hablaremos la próxima semana. Está hablando en Hechos 20, Pablo está hablando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los ancianos que iba a dejar en aquella ciudad. Los juntó para decirles, les he enseñado que se pongan a trabajar, que se debe ayudar a los necesitados. Eso es lo que enseñó Pablo. Pablo decía, sé que podemos vivir del evangelio, pero yo renuncio a mi derecho. Eso hacía Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Gálatas 2:10
Luego que Pablo estuvo con los demás apóstoles, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos. Mira ahí, léelo, ¿de los pastores? No, dice de los pobres, de los pobres, de los pobres. Segunda de Corintios 9:9, que es el que a veces nos usan para pedirnos dinero, dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, ¿sí? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y también enseña que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera el demonio y hicimos milagros? Y yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ya casi estamos terminando, pero te voy a dar los teléfonos por última vez hoy para si quieres comunicarte con nosotros. Son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. ¿Sí? Esto es lo que se nos manda a hacer con el dinero de Dios. Y te repito, tiene un orden. Claro que primero es en nuestra casa, ¿sí? Porque el que no provee para los suyos, dice Primera de Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y después siguen los hermanos de la iglesia. Lo que te he predicado hoy, su lugar primero para ponerlo por obra es en la iglesia. Es en la iglesia, mi hermano. ¿Sí? Mira lo que dice Santiago 2:13 en adelante. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento y ustedes les dicen, vayan en paz, calentados y saciados, pero no le das lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y una fe muerta, hermano, no salva. Dice Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Tú que no estás haciendo nada para Dios, que te estás quedando con el dinero de Dios, va a haber un día terrible en que pidas misericordia y no serás escuchado. Ha de ser terrible. Por algo la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Segunda de Corintios 13:5 me invita a todos los cristianos, examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero hermano, ve y mira lo que era la iglesia primitiva. Ve y mira ya Hechos 2:45. Unos vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo primero que perdía el cristiano no eran sus bienes, era el egoísmo. ¿Sí? Y luego el egoísmo te llevaba a perder tus bienes. Pero no llorando. Mi hermano está necesitado. Si es posible, vendo mis propiedades. Por el amor de Dios, ¿quién haría esto? ¿Y cómo nos atrevemos a decirnos cristianos? Miren Hechos 4:32. Nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado. En las iglesias a las que vamos no debería haber ningún necesitado. Pero hoy nos dicen, danos para que el Señor te dé. Hoy hay pastores tan sinvergüenzas que hasta sangran al pobre. El pobre está para recibir de la iglesia, para recibir ayudas unos de los otros. Y hay pastores que dicen, no, aquí es parejo. No, por eso está pobre. Porque no da, pero empiece a dar para que vea cómo el Señor lo va a multiplicar. Mentira, eso no enseña la Biblia. No enseña eso la Biblia. Hechos 4:34, no había ningún necesitado, porque los que poseían heredades las vendían. Hoy en tu iglesia, ¿el que tiene ayuda al que no tiene?
El pastor recoge los diezmos, bueno, ya le diste el diezmo, y lo reparte entre los necesitados. Ya no digamos afuera, hombre, ya no que vayan a los hospitales o a las colonias, lo reparte entre la gente necesitada de tu congregación. Eso, oh hermano, tendrías que tener tanto cuidado con esto, porque si no se hace así en tu iglesia, si tú no lo haces, si tú solo das tu dinero al pastor y una gran pequeña parte, pero estás tratando a Dios como un limosnero, estás robando a Dios y estás en pecado, en pecado. ¿Cómo estás manejando el dinero de Dios? ¿Cómo estás manejando el dinero de Dios? Ojalá y recapacites, ojalá y hoy que empieza un año nuevo, ya próximo, cambia, mi hermano, cambia tu vida. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.